Y para hablar de este y otros temas, me da mucho gusto saludar al politólogo, amigo de la casa, Antonio Atolini, a quien le mando un abrazo. ¿Cómo estás, Antonio? Ay, me agarraste así, yo pensé que iba a estar esperando un poco más de tiempo. Estoy en Acapulco, disculpa por las fachas y disculpa el look playero, pero estoy bien, estoy en orden, estoy contento y me da mucho gusto además iniciar la participación en el programa leyendo que Cabeza de Vaca, pues por lo menos entre bandidos todavía hay honor, porque lo que yo leí en la mañana de Salvador García Soto era una verdadera barrabajada. A ver, no sé en el análisis de la prensa corporativa qué ventaja tiene esto. Es decir, a ver, tenemos un columnista que publicó flagrantes mentiras en donde involucra a un todavía gobernador constitucional del estado de Tamaulipas, perseguido por la justicia y con serias acusaciones de lavado de dinero y de otros tantos delitos del fuero federal. Pero una historia en donde vincula la detención de Mario Delgado en la carretera en Tamaulipas, una serie de empresarios de apellido Carmona del estado en Tamaulipas, donde también supuestamente se había reunido el gobernador Cabeza de Vaca con oficiales de la DEA, todo para incriminar a José Ramón López Beltrán, que a ver, pues, si algo tiene José Ramón López Beltrán, además de ser un íntegro hombre de familia, es que él no podría ni matar a una mosca. De verdad que esta percepción de ser una mente criminal que opera en lo oscuro. A ver, José Ramón López Beltrán es un tipo íntegro, vertical, que ha estado del lado del presidente, su padre, desde, pues, ahora sí que toda la vida, y ha sido un hombre que ha estado dedicado a la lucha social íntegramente, particularmente en el 2018 estuvo en el Estado de México y después ha estado dedicado a formar una hermosa familia con su esposa y su hijo Salomón Andrés Manuel, que además nació el 6 de enero y por eso tiene el nombre Salomón por los tres reyes. En fin, es un tipo fantástico, pero que lo quieran involucrar como un testaferro, como si fuera un hijo de Peña Nieto cualquiera, como si fuera un hijo de Calderón cualquiera, que claro que están involucrados tanto en desplantes poco éticos como los hijos de Calderón, famosos por tener varios excesos de los que, aunque no están documentados, en el Radio Pasillo se menciona, o los hijos de Peña Nieto, que pues también tomándose fotos en Los Pinos junto con la Gaviota, o sea, gente que ejercía el poder de manera poco ética y poco galante. Se publicó una mentira. A ver, Heraldo de México, dueños del Heraldo de México, ustedes tienen a una persona que está utilizando el espacio de los medios de comunicación para publicar mentiras, no solo mentiras, difamaciones y calumnias que están penados por ley. No es posible que sigamos creyendo que en el espacio mediático mexicano podemos tener una conversación porque, genera grilla o genera, no sé, discusión pública, todo alrededor de una mentira. Por eso es tan importante tener espacios como este, y lo he dicho una y otra vez, y lo sigo diciendo para las personas que están conectadas sin censura y que lo están viendo. Primero, parten y recompartan este video para que más información llegue a los hogares de los mexicanos en México y en el mundo, pero también hagamos esta reflexión. ¿De qué se trata la prensa corporativa? ¿Qué pretende? ¿Qué aporta? ¿Qué abona a la discusión pública? Pues nada. La grilla, como ahí sí le voy a tener que conceder la razón al gobernador Cabeza de Vacas, en efecto, Salvador García Soto se presta como correa de transmisión para quienes llegan, grillan, pagan o supuestamente engatusan con alguna información privilegiada a estos juntaletras, porque eso es lo que son, estos columnistas, estos periodistas autonombrados, en realidad son juntaletras donde juntaron una historia por aquí, una historia por acá, y llenan una cuartilla de puras mentiras para provocar una discusión que sigue siendo una mentira. O sea, no estoy pecando de autoritario, no estoy pecando yo de coartar la libertad de expresión. Si yo señalo a Salvador García Soto como un mentiroso, porque lo que publica es francamente una locura, no necesitábamos a Francisco Cabeza de Vaca para que saliera a desmentir. Interesante movida que hace el gobernador todavía constitucional del estado de Tamaulipas al salir a desmentir que ha tenido reuniones con oficiales de la DEA en Estados Unidos, donde seguramente está fugado, o no sé, seguramente está escondido en algún lado. Es interesante, pero de todas maneras,
contamina, intoxica, vuelve complicado poder llegar a tener una discusión pública sana. Y cuando digo sana, no se trata de que no se le toque al presidente López Obrador, ni con el pétalo de una crítica. Por favor, bienvenido. Aquí se critica al presidente López Obrador siempre que haya algo que se tenga que criticar, pero inventar una mentira de este tamaño e involucrar a la familia para tratar de manchar con la misma ignominiosa marca con la que los anteriores expresidentes han terminado, tanto Calderón, Peña Nieto y por supuesto Carlos Salinas de Gortari o Vicente Fox, están directamente involucrados en actos de corrupción en donde la triangulación mafiosa con los miembros de su familia está involucrado, pues por Dios, el propio Raúl Salinas de Gortari o Marta Sagún de Fox, en el caso del el expresidente Vicente Fox. A ver, no somos iguales. Qué bueno que se está enfrentando, qué bueno que hay una plataforma como Sin Censura que permite expresar estos temas, porque si no quedarían como uno más y quedaría en esta tonta y ambigua discusión de debemos escuchar todas las voces. No, ni madre, claro que no. Se escuchan las voces que tengan algo relevante que decir en términos periodísticos y el periodismo debe buscar encontrar la verdad, una verdad que tenga la capacidad de persuadir a la audiencia para poder explicar por qué las cosas que sí están sucediendo, qué motivo, qué razón tienen, pero construir castillos en el aire, que son mentiras para involucrar y manchar la reputación del presidente López Obrador a través de sus hijos con esto, me parece inadmisible. Qué bueno que se está tomando este tema en serio, de confrontar a la prensa, porque como bien dice el presidente López Obrador, y además retomando los principios de el liberalismo decimonónico mexicano, de la mejor herencia de la prensa que tiene México, a la prensa se le regula con la prensa, y qué bueno que desde un espacio como este se está confrontando a las mentiras de Salvador García Soto. Oye, y hablando de mentiras, ¿cómo le ha dolido a esos de los finalmente chayoteriles que le hacen el caldo gordo a la oposición con el tema de Cuba y este envío de ayuda humanitaria a la isla que causa la furia de muchos conservadores? El presidente Andrés Manuel López Obrador manda 2 barcos, dice, a la isla con ayuda humanitaria. Ya por ahí un comunicador, analista, no sé qué chingado sea el tipo, que había ido un avión militar con no sé cuántos mercenarios a entrenar a... No, qué cosas se dicen cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador aprovecha su discurso por el natalicio de Simón Bolívar con Isabel Allende, la escritora de invitada especial, para hablar de Cuba, para hablar de dignidad, para hablar de resistencia y para hablar de humanismo, Antonio Atolini. A ver, justo hoy, 26 de julio, la fecha que se celebra, digamos, el inicio de la Revolución Cubana, es donde parte un pequeño barco pesquero, el Granma, hacia la isla de Cuba, saliendo de Veracruz para llegar a Cuba. Ayuda humanitaria. A ver, fue Pascal Beltrán del Río, titular de el noticiero de la mañana de Grupo Imagen, de Olegario Vázquez Raña, otra vez prensa corporativa, quien utilizó la sospecha para poder seguir construyendo una historia falsa que suponía que México estaba enviando militares mercenarios, altos oficiales del ejército con balas, rifles y fusiles para capacitar a, no sé, a los funcionarios del gobierno de Cuba en la inminente represión asesina que ellos añoran, porque eso es a lo que ellos están esperando. Ellos huelen la sangre como los tiburones mercenarios que son. Están esperando que haya el derramamiento de sangre o la represión o un acto de fuerza por parte del gobierno, porque solo así entienden a la política como un acto de fuerza bruta para poder salir y gritar y decir ¡viva Cuba!, cuando no tienen la más pinche remota idea de qué es lo que está pasando en esta isla. A ver, podremos estar o no de acuerdo sobre el proceso político que ha llevado una isla en el Caribe, Cuba, desde su revolución a el día de hoy, a partir de 60 años de historia, el periodo especial, la relación con la Unión Soviética, por supuesto el bloqueo económico, pero lo que sí es innegable es que las condiciones de desarrollo que Cuba ha tenido no son comparables con ningún otro país del mundo, por lo que el excepcionalismo cubano, dadas las condiciones de bloqueo económico, de acoso y de desinformación internacional a las que constantemente está sujeto el pueblo cubano y por supuesto su gobierno, habla de que hay ahí una fortaleza social
distinta a cualquier otra en el mundo para poder mantener todavía una sociedad más o menos viable. No significa que no haya problemas de carestía, no significa que no haya problemas de limitantes sociales que en otros países nosotros tenemos y que nos gustaría que en Cuba también existiera, pero se debe todo entender desde el tamiz del bloqueo y del ejercicio defensivo que Cuba ha tenido que tener desde los últimos 60 años a partir de este malsano embargo económico, que además se encuentra en más de 5, quizá creo que son 6, si no mal recuerdo, leyes que durante los últimos 60 años se han establecido para limitar inversiones en la isla, limitar también el uso de efectivo, el uso de dólares, por eso también Cuba tiene un sistema paralelo de moneda corriente, los CUCs y por supuesto los dólares del mercado negro. Es tan atroz o tan agresivo el bloqueo que, te repito, no permite la inversión extranjera de parte de empresas de Estados Unidos en Cuba, también limita el uso de dólares, por lo que entonces vuelve complicada la exportación, no solamente por supuesto a Estados Unidos, pero también a distintas partes del mundo, siendo una isla pequeña, además pillada por un capitalismo voraz por parte principalmente de las empresas españolas. Repsol particularmente ha hecho de el uso, explotación de los recursos naturales en Cuba, pues una prebenda privada, típico modelo de explotación rentista que tienen las potencias coloniales europeas, que todavía se comportan como tal, en ciertos enclaves a su parecer coloniales, como lo son por supuesto Cuba. Entonces, el reclamo de dignidad que hace el presidente en el marco del discurso que da el sábado por los 238 años del natalicio de Simón Bolívar, el Libertador, habla de una política exterior multilateral que respeta 3 principios, que la gente solamente los escucha como si fueran una cantaleta vacua. No es cierto. A ver, la autodeterminación de los pueblos, el respeto de los derechos humanos y el mecanismo de solución pacífica de las controversias, así se ve. No vamos a señalar con el dedo flamígero de nuestra indiferencia los problemas de Cuba cuando nosotros también lo tenemos, pero no vamos a ser indiferentes a los problemas que están teniendo no solo Cuba, sino algunos otros países de la región, particularmente por el tema de la falta de acceso con vacuna, y vamos a ser solidarios, como Cuba lo ha sido con nosotros. Es larga la historia que ha tenido México de diplomacia multilateral, en donde hemos sido gloriosos representantes de una América para americanos, como así lo mencionaba el presidente a partir de su lectura de la doctrina Monroe del siglo XIX, a la que llamó y hizo referencia en su discurso el sábado. Pues en efecto, México se lo ha tomado muy en serio. Y la ayuda humanitaria, arroz, frijol, trigo, comida, medicinas, para una isla que le está pasando mal, como muchas otras localidades en el mundo a partir de la pandemia, pues habla realmente de la responsabilidad que tiene México de ser el nuevo gran líder de América Latina. Así se expresó el sábado, porque por cierto, hay que mencionar algo que no se ha dicho. El evento del sábado en el Castillo de Chapultepec se da, por supuesto, sí, en el marco de los 238 años, el aniversario número 238 del nacimiento de Simón Bolívar, pero también se estaba llevando a cabo en el Castillo de Chapultepec la cumbre de estados latinoamericanos y del Caribe, la CELAC, un organismo regional que había pasado durante los últimos 20 años en la más oprobiosa marginalidad. No se habían tomado en cuenta para nada, no se habían activado ni sus reuniones, ni sus planes de trabajo, ni tampoco se habían renovado sus membresías. Y México asume la presidencia, se llama la presidencia pro tempore, desde 2018 y renueva su presidencia otra vez el año pasado. Y ha sido un espacio que ha relanzado las relaciones entre las pequeñas islas y países caribeños, generalmente marginados de las discusiones geopolíticas del continente, pero también incorporado a las grandes potencias americanas, Brasil, Argentina, por supuesto México. Ese espacio es en la inauguración de esa cumbre en la que el presidente López Obrador anuncia la intención de crear un organismo americano similar a la Unión Europea, pero que no sea lacayo ni subordinado de los intereses de los Estados Unidos. Típicamente ha sido la tensión a la que históricamente ha estado sujeta a la Organización de Estados Americanos,
entre Estados Unidos y obviamente los demás países latinoamericanos. Entonces, es muy importante señalar eso, que no solamente son dichos, no solamente son grandes discursos, que valdrían en sí mismos. Los discursos son piezas históricas valiosísimas para poder entender el espíritu de un tiempo y, por supuesto, si es pronunciado por un jefe de Estado, aún más. Pero si le acompañas este detalle, que quizá no se sepa tanto, pero que hay que difundir, la Cancillería, Efraín Guadarrama como el director general de los organismos americanos, Maximiliano Zúñiga como el subsecretario de la región y, por supuesto, el canciller Marcelo Ebrard, han hecho un trabajo fundamental para poder relanzar este organismo como un espacio de integración de iguales, horizontal, proactiva, que no esté subordinada a los intereses de ninguno y que no haya, como bien mencionaba el presidente, una dominación hegemónica, sino una conversación, un diálogo circular entre los países de América. Oye, Antonio, para cerrar, déjame plantearte este tema, porque como dice la canción, a pesar de todo, a pesar de todo lo que se ha dicho... A ver, espérate, ¿qué canción es esa, güey? A ver, no te voy a permitir, a ver, si quieres cantar, canta, pero no te inventes una canción, güey. Oh, sí, o sea, es de Fernández. A pesar de todo, ¿de qué hablas, Vicente? Ay, Chihuahua. Adelante, a ver, a pesar de todo, ¿qué? A pesar de todo, encuesta de Metrix MX apunta que López Obrador arrasaría en la revocación del mandato. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, van a hacer chile con la cola, como decimos en el rancho, los de la oposición. Un estudio de opinión de la empresa demoscópica Metrix MX para SDP Noticias señala que a pesar de todo, a pesar del descalabro que vivió Morena y la 4T en la Ciudad de México en las recientes elecciones, sin duda la capital sigue siendo el bastión del obradorismo, ya que el 69% de los encuestados optarían por que el presidente López Obrador siguiera en su puesto. En Monterrey, Nuevo León, sería un 58% el que votaría en ese sentido, aunque en Guadalajara, en el bastión de Movimiento Ciudadano y de Enrique Alfaro, sería el 44% los que se inclinarían para votar a favor de la estadía del presidente Andrés Manuel López Obrador para que termine su mandato. Pero, a ver, en resumen, la lealtad electoral hacia el primer mandatario es prácticamente total, ya que muy pocos de los encuestados, es decir, entre un 2 y un 7.5% que dijeron haber votado a su favor en 2018, independientemente si es en Monterrey, Guadalajara o Ciudad de México, votarían por la revocación de su mandato, que se mantenga pues en el cargo. De ese tamaño es la popularidad del presidente López Obrador. Es muy claro. A ver, en realidad el reto del revocatorio, que por cierto, a ver, el principal, la siguiente cita con la historia la tenemos en una semana, el domingo 1 de agosto, para votar por la consulta que busca abrir un proceso de investigación a quien resulte responsable en los periodos presidenciales neoliberales de Carlos Salinas de Gortari hasta Peña Nieto. Es la primera cita con la historia que tenemos los mexicanos y mexicanas. Sin embargo, el siguiente, por supuesto, es el revocatorio, que habrá de ser en marzo de 2022. Y hay elemento fundamental que tenemos que tomar en cuenta, es cómo la mayoría social que sí existe, que es una mayoría que generalmente es captada o representada a partir de las encuestas, la gente que es encuestada y que vive su vida normal en los espacios en los que frecuenta, que hace lo que hace y que es quien es, hombres, mujeres, del campo, de la ciudad, de izquierda, de derecha, de algún estrato socioeconómico mayor o menor, con más o menos estudios. En general, digamos, la demografía política del país habla de que hay una mayoría social de hombres y mujeres que están de acuerdo en lo general con el mandato y la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador. El gran reto es convertir esa mayoría social en una mayoría política, porque aquí el salto, que creo que es lo que le resultó tan complicado a Morena en la Ciudad de México en específico, es hacer que la gente que tiene una opinión favorable o que presenta afinidad o que simplemente no tiene mayor problema con que el presidente López Obrador continúe los 2 años que le faltarían en 2022 hasta 2024, llegado el revocatorio, pues salgan a votar.
porque las encuestas están muy bien y los porcentajes están muy a toda madre, y qué bueno que tenemos 60 y tantos % de aprobación, pero si el día del revocatorio, así como el día de la elección de este pasado 6 de junio, la gente no sale a votar y es presa del miedo, de la apatía, del disgusto, o siente que alguien más puede hacerse cargo de la responsabilidad que le confiere de manera individual la Constitución para poder votar y ser votado, un individuo, vamos a tener un problema. Entonces es importante que concentremos nuestro esfuerzo en reconocer que en efecto México es un país obradorista, el obradorismo es un movimiento cada vez más fuerte, más expandido, que se consagra a nivel nacional también como mayorías políticas en lo local. Hoy 69 millones de mexicanos están gobernados de manera directa por un gobierno municipal o estatal de Morena, 17 gubernaturas, 15 capitales, 19 congresos en mayoría. O sea, crecimos, avanzamos, pero la batalla de todas las batallas, la madre de todas las batallas, va a ser el revocatorio de marzo del año que entra, porque sin el revocatorio aprobado no hay 2020, no hay sucesión de 2024. Por eso es que es importante que vayamos preparando todos los esfuerzos, los hombres y mujeres que estamos comprometidos políticamente con el obradorismo, no solamente porque somos beneficiarios sociales de una manera honesta de gobernar, como podría ser la gran mayoría del país, pero los hombres y mujeres obradoristas que estamos comprometidos con el proyecto, tenemos que sacar a la gente a votar, convocar a dar cuenta de por qué es importante refrendar el apoyo al presidente López Obrador en marzo del año que entra y así avanzar. Yo te doy un dato con el que yo opero políticamente para el revocatorio. El revocatorio se tiene que ganar. Déjame reviso bien, pero me parece que para que el presidente López Obrador pierda el revocatorio, tiene que haber la misma cantidad de votos con los que ganó, pero en sentido en contra. Es decir, los votos que lo pusieron en la presidencia de la República, que fueron 31 millones, tendría que haber 31 millones y cachito más en contra para que el presidente López Obrador perdiera el revocatorio. Pero pensemos que lo vamos a ganar, como yo estoy seguro que lo haremos. Sin embargo, la pregunta es ¿por cuánto? Porque yo creo que para que el presidente López Obrador pueda dar el último estirón de la Cuarta Transformación o el inicio de la Cuarta Transformación que ha sido planteado en su gobierno, el presidente López Obrador tiene que ganar con al menos 35 millones de votos. Al menos, y eso es el límite inferior. A mí me gustaría que el presidente López Obrador, y esa es la marca con la que yo estaré operando de aquí a los siguientes meses, es que el presidente López Obrador tiene que tener 45 millones de votos. Entonces tenemos que hacer que 45 millones de obradoristas, que claro que existen en el país, salgan a votar para que el presidente tenga una renovación de legitimidad de origen en su gobierno a 2 años de terminar, pero con muchos más votos de lo que obtuvo en 2018. Solo así la fuerza del pueblo podrá imponerse contra los poderes fácticos, contra la prensa corporativa, contra los partidos de oposición, para que la Cuarta Transformación del presidente López Obrador, al menos de su sexenio, termine y termine bien. 45 millones de votos. Pues que así se den, y si podemos empezar con la consulta popular de próximo de semana, pues hagámoslo, hay que salir qué a mejor por el sí. Querido Antonio, te dejamos descansar en Acapulco con tu look playero. Dinos en dónde te sigue la gente, en dónde te apoya, en dónde te respalda. Estoy en todas mis redes sociales, igualito, Antonio, a ver, ¿dónde está? Ahí está. Antonio Atolini, como Atole, pero con doble T. Estoy igual en Twitter, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Igualito, Antonio Atolini, como Atole, pero con doble T. Síganme y partan y recompartan este video para que más personas en México y en el mundo puedan ver lo que hace un periodista independiente de los poderes fácticos, pero no de la gente, como tú, Vicente, y todo tu espacio de Sin Censura. Te agradezco mucho siempre el concepto. Te mando un abrazo, Antonio. Igualmente, Vicente. Cuídate. Antonio Atolini hablando con nosotros sin censura.